Dudo que estos registros sean vistos jamás por otro ser vivo, pero no me importa. Lo que le ocurrió a mi tripulación, lo que todavía me está ocurriendo a mí, es algo que debe quedar documentado. Así que aquí está. Comenzaré en la Tierra, en el año 2096. La humanidad salió de la recesión de los años 2030 prácticamente en auge. Habíamos resuelto la crisis climática y establecido una presencia permanente en Marte. Júpiter ya había sido visitado 2 veces, y ahora la humanidad tenía sus ojos puestos en Saturno con la próxima gran misión Apolo. El Apolo 31 tenía un total de 4 miembros de la tripulación: Vladimir Nevsky, ruso; Manny West, estadounidense; Phoebe Morizzi, italiana; y yo, Heather Milton, australiana. Los 4 pasamos meses juntos preparándonos para este viaje, asegurándonos de que nos lleváramos bien, aprendiendo a trabajar de la manera más eficiente y toda esa mierda que ahora no importa. Solo diré esto: estábamos emocionados, toda la humanidad lo estaba. Los primeros pasos en un nuevo planeta. El lanzamiento fue transmitido no solo en Marte, de donde despegamos, sino también en la Tierra. Se suponía que la nave era una maravilla de la ingeniería, con suficiente comida, agua y combustible para hacer el viaje a Saturno y regresar 3 veces. Se suponía que íbamos a pasar a los libros de historia, que nuestros nombres serían recordados durante siglos. Ojalá nunca me hubiera subido a este pedazo de mierda. Me saltaré todo el evento. Despegamos y ahora estaríamos atrapados en la nave. El viaje iba a tomar unos 3 años, más o menos, así que la nave estaba equipada con criocámaras. Recuerdo meterme en ellas al final de la primera semana, lo emocionada que estaba de despertar y estar más cerca del cinturón de asteroides que cualquier otro humano en la historia. Cuando desperté, había alarma sonando y Manny estaba inclinado sobre mí, levantándome. «Rápido, levántate, vamos», me dijo. Me guió a través de la nave hasta la zona de convivencia principal. Allí encontramos a Phoebe y Vlad. Se suponía que las criocámaras nos despertarían cuando faltaran unos 3 meses para llegar, pero estaban programadas para hacerlo antes en caso de emergencia. Aparentemente, la mía no lo hizo y los demás tuvieron que despertarme manualmente. Debí haberlo notado ahí mismo. «Algo nos golpeó», dijo Phoebe. «¿Qué?», respondí. «Los registros de la nave dicen que fue un asteroide. Lo detectaron horas antes, pero...». Vlad la interrumpió abruptamente: «La nave es demasiado estúpida para esquivar una roca. Ahora tenemos un agujero gigante en el motor». Me giré hacia él rápidamente: «Hay un agujero en el motor. No le hagas caso». «Sí, golpeó el motor, pero es algo que los MRD pueden arreglar». La nave estaba equipada con varias funciones para autorrepararse. La principal eran los microdrones de reparación o MRD, pequeñas cosas que hacían mucho ruido, conocían el plano exacto de la nave y estaban guardados en una caja engañosamente pesada. El problema principal es que los propulsores perdieron conexión. Hasta que se arregle, somos basura espacial. En ese momento, Vlad ya estaba a mitad de camino de ponerse uno de los trajes espaciales que había contra la pared. «Y me tocó a mí, así que tengo que ir a despegarlos», dijo mientras salía de la habitación con un paso molesto pero decidido. Manny lo siguió: «El camino debería estar presurizado, pero una vez que llegues a la sala del motor, si no lo está». «Sí, tendré cuidado». «Sabes que estoy tan calificado como tú», respondió Vlad, lanzándonos a Phoebe y a mí una sonrisa burlona por encima del hombro. No lo sabía entonces, pero cuando cerró la puerta detrás de él, sería la última vez que vería a Vlad en persona. El resto nos dirigimos a la cabina. Desde allí podíamos monitorear el resto de la nave con acceso a varios sensores y cámaras. La radio de Manny se activó y dijo: «Tengo los drones, voy hacia el motor». Nos miramos mientras una tensión invisible llenaba la habitación. Me pregunté si los demás sentían el mismo nudo en el estómago que yo. Phoebe encendió las cámaras en uno de los monitores, buscando hasta encontrar a Vlad. Manny tomó su radio y dijo: «Te tenemos en pantalla». «Genial, siempre me ha encantado tener público. Espero aplausos cuando termine». En ese momento, estaba algo agradecida por su constante sarcasmo.
me hacía sentir un poco menos ansiosa por morir en el espacio. Eventualmente, estaba a 2 salas del motor. Ató un cable de su traje a un anclaje en la pared y volvió a tomar la caja de MRD. Phoebe cambió a la cámara de la sala del motor cuando Vlad entró. Fue entonces cuando vi por primera vez el daño, unos cuantos cables sueltos y un agujero del tamaño de mi cabeza. Ahora entendía por qué Vlad estaba tan tranquilo. Dejó la caja y presionó un pequeño botón rojo. Pero mientras la caja se abría, la computadora activó el sensor de movimiento. Si antes sentía un nudo en el estómago, ahora estaba en la fosa de las Marianas. El radar mostraba un punto rojo acercándose rápidamente a la nave, tan rápido que solo teníamos segundos para reaccionar. Era como si el universo mismo tuviera un rifle de francotirador y no nos dejaría escapar esta vez. Manny murmuraba palabras entrecortadas cuando Phoebe le arrebató la radio de la cintura. Vlad, hay otro objeto acercándose y viene rápido. Ponte a salvo antes de que... Recuerdo los siguientes momentos como si hubieran ocurrido hace minutos. Con mis ojos clavados en esa pantalla. Vlad apenas había reaccionado cuando un asteroide del tamaño de un caballo atravesó la sala del motor. Toda la nave se sacudió y comenzó a girar. Al mirar de nuevo las cámaras, Vlad ya no estaba. Y no me refiero a que estuviera desfigurado o convertido en pasta. Vlad, junto con 1/3 de la sala del motor, había sido arrancado de la nave por completo. El cable de su traje seguía atado al anclaje 2 salas atrás, pero estaba partido en 2 y colgando en el espacio abierto. Vladimir Nevsky fue el primero en morir. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, nos hemos alejado cada vez más de la Tierra. En retrospectiva, todo parecía meticulosamente planeado. Aunque ahora estoy a quién sabe cuántos miles de kilómetros de donde murió Vlad, siento que este maldito ser fuera de mi ventana tuvo algo que ver. O quizá me estoy volviendo loca, intentando racionalizar lo irracional. Tal vez solo fue mala suerte. En fin, recuerdo el pánico de Manny y Phoebe. Manny se apresuró hacia otra consola, Phoebe tecleaba y hacía clic. Yo no podía apartar la mirada de esa pantalla. Lo siguiente que recuerdo es que Phoebe detuvo el giro de la nave. Teníamos más propulsores, completamente separados del motor principal. Me alegraba que esta maravillosa nave al menos tuviera un componente funcional. Pero seguíamos a la deriva en el espacio, y nuestro amigo estaba muerto. Rápidamente sellamos la sala del motor. Los MRD no iban a arreglar ese agujero. Manny pasó la primera semana inspeccionando meticulosamente la nave, mientras Phoebe intentaba desesperadamente contactar uno de los satélites alrededor de Júpiter. Después de todo, ¿qué se supone que debe hacer una botánica para arreglar una nave? Me acerqué a Manny, intentando aliviar mi aburrimiento con algo de conversación. Si puedo ayudar en algo, avísame. El invernadero todavía tiene energía, respondió rápidamente. No me di cuenta de que habíamos perdido energía. Bueno, la mayor parte de la nave funciona con reservas, pero el invernadero sigue conectado a la fuente principal. Para ser honesta, me había olvidado por completo del invernadero en la nave. Ya estaba a punto de rendirme, pero al menos ahora tenía algo con que ocupar mi tiempo. Ojalá hubiera visto antes las señales de lo inútil que era nuestra supervivencia y me hubiera rendido cuando aún podía. Fue alrededor de este tiempo que saqué un calendario que traje de casa. Nada especial, solo fotos de gatos, y empecé a marcar los días. Las siguientes 3 semanas no pasó nada relevante. Durante el día, cada uno mataba el tiempo por su cuenta, y nos reuníamos para al menos una comida antes de dormir. Podrías pensar que esa comida sería el momento más alegre del día, pero siempre eran 3 personas miserables discutiendo qué hacer con sus vidas. Hablamos de volver a las criocámaras, pero también funcionaban con energía de reserva. Phoebe nos habló de la pistola de servicio en la cabina, pero no estábamos listos para esa conversación. En algún momento, Phoebe llevó a Manny y a mí a la cabina para mostrarnos un viejo juego llamado Doom, que de alguna manera logró hacer funcionar en los monitores. Ayudó a aliviar el aburrimiento por un tiempo. Todos tomábamos turnos hasta que, hace aproximadamente un mes, la energía de reserva se agotó. Solo unas pocas habitaciones permanecieron iluminadas, el invernadero,
los dormitorios, la zona de convivencia y la esclusa de aire. Empezamos a usar linternas para movernos. Manny se había vuelto notablemente más apagado. Pasaba todo su tiempo libre jugueteando con los mecanismos de la nave. Una noche, Manny no apareció en la mesa. ¿Has visto a Manny?, le pregunté a Phoebe. Creo que no ha salido de su habitación. Tal vez deberíamos ver cómo está. Se ha vuelto muy callado últimamente, bueno, más de lo usual. Sí, me preocupa el chico. ¿Alguna vez entendiste qué estaba haciendo con la nave antes de que se acabara la energía? Siempre asumí que intentaba evitar que eso pasara. Después de comer nuestras raciones, tomamos un poco más y fuimos a la habitación de Manny. Era el más joven de todos y nunca fue muy sociable. Casi lo veía como un hermano menor. Llegamos a la puerta y llamamos. ¿Estás bien, Manny? Te trajimos algo de cenar. No hubo respuesta. En ese punto, ya lo esperaba. Me había vuelto tan amargada y fría después de semanas a la deriva y de ver cómo Vlad era arrancado de nosotros. Creo que Phoebe todavía conservaba algo de esperanza. Pero vi cómo se desvanecía de sus ojos cuando la puerta se abrió. Manny estaba suspendido a unos 30 cm del suelo, con un taburete volcado bajo sus pies. Colgaba de una soga improvisada hecha con sus sábanas. En la mesita de noche había una nota escrita a mano. Manny West fue el segundo miembro de la tripulación en morir, el primero en suicidarse. Lo siento mucho. No puedo seguir a la deriva sin rumbo. El momento más emocionante de mi vida se ha convertido en pura miseria. Logré redirigir energía a las criocámaras. No los culpo si no las usan. Les deseo lo mejor, sea lo que le espere a esta nave. Adiós. Phoebe se fue casi de inmediato, corrió al baño a vomitar. La esperé en la zona de convivencia y le mostré la nota. Se notaba que todavía lo estaba procesando cuando habló. Debemos mover el cuerpo. No quiero dejarlo ahí. Asentí y me levanté. La esclusa de aire todavía funciona. Phoebe no ayudó, no esperaba que lo hiciera. Encontré un cuchillo, corté las sábanas y cargué el cuerpo frío y sin vida de Manny a través de la nave. No lo pensé mucho, intenté no hacerlo. Lo coloqué con cuidado en el suelo de la esclusa y me detuve un momento a mirar su rostro, sus ojos todavía abiertos. El hombre que me sacó de mi criocámara disfuncional, potencialmente salvando mi vida, ahora yacía sin vida frente a mí. Cerré sus ojos. Cuando me levanté y me di la vuelta, Phoebe estaba esperando junto a la puerta. Nuestras miradas se encontraron y caminé hacia ella. ¿Esto está bien?, preguntó. No había pensado realmente en la moralidad de expulsar a nuestro amigo al espacio. Al menos esta vez era por elección. Sí, los entierros espaciales existen, ¿no? Se supone que debemos incinerar el cuerpo primero, pero sí. Phoebe se acercó al vidrio y apoyó su mano contra él. Murmuró algo que no pude escuchar y luego se acercó al botón. Observamos cómo la puerta de la esclusa se sellaba, la habitación se despresurizaba y luego se abría al oscuro abismo del espacio. Vimos cómo se tragaba el cuerpo de Manny. Ahora se había ido, fuera de la vista, fuera de la mente. Los siguientes días transcurrieron sin mucho que contar. Phoebe y yo casi no hablamos, pero había un entendimiento mutuo de que no queríamos hacerlo. Dejamos de compartir comidas y, un día, pasé por la habitación de las criocámaras y vi las luces encendidas. Phoebe estaba allí. Cuando entré, giró la cabeza hacia mí. He estado pensando en meterme en una. Al menos si morimos, no lo sabremos. ¿Puedes hacerlo? Yo, personalmente, prefiero saber cuándo ocurra. No me gusta la idea de ahorcarme o cortarme las venas. Todo eso deja un desastre para que alguien más lo limpie. Hubo un tiempo en que no queríamos hablar de la opción del suicidio. Ahora, paradas en esa habitación, escuchando a Phoebe, casi sonaba como una inevitabilidad. Yo elegiría la esclusa de aire, fue mi respuesta. Una semana después. Me había levantado, comido y me dirigí a la cabina para observar las estrellas. Noté algo extraño a lo lejos, lo que parecía un agujero negro. Casi emocionada, llamé a Phoebe.
Oye, Phoebe, ven a ver esto. Escuché sus pasos silenciosos en los pasillos vacíos acercarse lentamente hasta que entró en la cabina. ¿Eso es un agujero negro?, preguntó. Tal vez nos atraiga. Al menos la muerte sería interesante. O tal vez no moriríamos. Solo Dios sabe qué pasa cuando entras en uno de esos. Claro, pero podríamos hacer algo que ningún humano ha hecho antes. Es gracioso pensar que lo más esperanzada que había estado en meses era ante la idea de ser absorbida por un agujero negro. Phoebe no compartía mi sentimiento. Creo que tenías razón. Preferiría saber cuándo ocurre. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. ¿Podrías acompañarme? Me levanté y la seguí a través de la nave. Me llevó a la esclusa de aire y se detuvo. Cuando dejamos Marte, nunca pensé que algo remotamente parecido a esto podría pasar. Quiero decir, sabía que podríamos explotar o estrellarnos contra el planeta, pero no esto. Hizo otra pausa y luego me miró. ¿Vas a entrar en el agujero negro? Me tomé un momento para pensarlo. Sabía lo que estaba a punto de hacer y consideré unirme a ella. Sí, supongo que sí. Es lo más emocionante que ha pasado desde que nos golpearon. Bueno, si te mata, tendrás que contarme sobre ello en el más allá. Ambas nos reímos. Luego me abrazó. Adiós, Heather. Fuiste una buena amiga. Me costó encontrar palabras, pero logré decir con lágrimas. Adiós. Con eso, Phoebe entró en la esclusa. Me miró una última vez, luego caminó hacia el botón interior. Se giró hacia la otra puerta mientras lo presionaba. Observé cómo la puerta de la esclusa se sellaba, la habitación se despresurizaba y luego se abría al oscuro abismo del espacio. En esos últimos momentos, creo que estaba en paz con su decisión. Phoebe Morizzi fue el último miembro de la tripulación en morir, la segunda en suicidarse. Y entonces estuve sola. En una nave vacía y oscura, en medio del espacio, sin un solo ser vivo a miles de kilómetros. O eso creía. Los siguientes 2 días fueron un poco aterradores. A veces creía escuchar pasos o la nave pitaba y tenía que recordarme a mí misma que estaba sola. Pasaba mi tiempo en el invernadero o en la cabina, viendo cómo me acercaba al agujero negro. Al final del segundo día, noté que el agujero negro se veía raro. Había un pequeño punto de luz en el centro y todo parecía deformarse y moverse. Algo en ello me incomodó, así que al día siguiente no lo miré. Hace 3 días, volví a la cabina. No era un agujero negro. La luz se curvaba a su alrededor como si lo fuera, pero lo que estaba viendo era una abominación Lovecraftiana. He pasado horas mirándolo y aún me cuesta describirlo. Los bordes se mueven en ondas afiladas como escamas. Tiene 1000 brazos y 1000 tentáculos que se enredan en mi mente. Un único punto blanco, 2 veces el tamaño de la nave, se movía rápidamente. Debe ser su ojo. Cuando me vio, se fijó en mí y no ha dejado de mirarme. Puedo sentir su mirada a través de las paredes, no importa dónde me esconda, siempre está observando. Tuve que dejar de escribir. Esta cosa me vuelve loca cada vez que me obligo a pensar en ella. Cuando me acerqué, como mencioné, su ojo se fijó en mí y la nave fue impulsada frente a él a una velocidad imposible. Un único tentáculo, desprovisto de luz, emergió de la masa negra y se envolvió alrededor de la nave. Lo apretó tan fuerte que escuché el metal de la nave crujir bajo la presión. Entonces las luces se encendieron. Toda la nave recuperó la energía. Miré hacia atrás, odié hacerlo. Vi cómo el tentáculo se retiraba hacia el vacío sin luz que era su cuerpo. No se ha movido desde entonces. Cada vez que intento dormir, sueño con esa cosa. Arrastra mi mente a través de la nave hasta la cabina, donde me quedo mirándola. El miedo inunda mi cuerpo, y sin embargo no puedo apartar la vista, no hasta que despierto, siempre bañada en sudor frío. La escucho merodeando por los pasillos, miles de pisadas pesadas y húmedas, siempre justo a la vuelta de la esquina. Manos, deformes, afiladas y escamosas, alcanzando mi hombro, tocándome, agarrándome y arrastrándome hacia su abismo, pero cuando me doy vuelta, no hay nada. Un solo ojo, de luz pura, mirando fijamente mi alma,
llamándome. Ayer recordé el arma en la cabina. Me senté en mi cuarto de cultivo, mirando el lirio de la paz que había estado cultivando. Pensé en los demás, en todo el tiempo que pasamos uniéndonos y preparándonos para ir al espacio. Todo fue un desperdicio. Apenas hablamos en comparación con el tiempo que pasamos juntos en esta nave. Cada día nos volvíamos más miserables, incapaces siquiera de animarnos mutuamente. Vlad fue el más afortunado, creo. No tuvo que pasar ni un solo día pensando que su vida no tenía sentido. Ni un solo segundo. Lo mataron casi al instante. Ese pobre chico, Manny, tenía tanto potencial y alegría bajo su actitud callada, y tuve que ver cómo todo se le escapaba hasta que terminó colgando. Ojalá hubiera podido despedirme de él. Y Phoebe, una mujer tan dulce, en realidad nacimos en el mismo hospital, con una década de diferencia, antes de que sus padres regresaran a Italia. Recuerdo que así fue como comenzamos a conectar durante el entrenamiento, hablando de haber crecido en la misma zona. Debí haberme ido con ella. Se suponía que sería famosa, o importante, o algo más que estar atrapada en una nave que no funcionaba, a la deriva en el espacio durante meses. Todos mis compañeros de tripulación están muertos. Soy la única que sigue viva, con un horror Lovecraftiano afuera y un arma en la mano, a punto de morir también. Pasé años de mi vida preparándome para el momento en que partiría hacia Saturno, y en cuestión de minutos, ese momento me fue arrebatado. La comprensión de que todos esos años fueron un desperdicio, no solo en una misión fallida, sino en una misión que me dejó flotando en un vacío infinito, fue algo en lo que reflexioné durante meses. Finalmente, miré el arma en mi mano. Era el momento. Revisé la munición, estaba cargada. La apoyé en mi cabeza y apreté el gatillo. Mi mente fue arrastrada a través de la nave hasta la cabina para mirarla. Esta vez fue diferente. Esta vez no estaba soñando. Desperté de un salto. Mi cabeza palpitaba de dolor y el lado izquierdo de mi cara estaba cubierto de sangre. Aunque miraba al suelo, lo sabía. Estaba en la cabina. Sin pensarlo dos veces, me levanté, con el dolor en mi cabeza ardiendo con más fuerza. Me costó todo lo que tenía no mirar por la ventana, y al salir noté un rastro de sangre en el suelo, que iba desde donde estaba tendida hasta el invernadero. En cuanto salí de la cabina, volví a mirar mi mano. El arma seguía allí. Revisé la munición, estaba cargada. Me disparé de nuevo, y desperté de nuevo. Intenté en el corazón, en el cuello, en cada ángulo de mi cerebro que se me ocurrió, y cada vez volvía a despertar en esa cabina. Finalmente, me quedé sin balas. Los dolores no duraron demasiado. Me cambié la ropa empapada de sangre. Después de pensarlo un rato, terminé aquí, en esta terminal, escribiéndolo todo, para nadie. Supongo que voy a complacerla, a mirarla. No tengo nada más que hacer. Algo debe haber cambiado, ¿no? Si me arrastró de vuelta a la vida tantas veces. Creo que me ve como un juguete o algo así, por eso no me deja morir. Ahora es más grande. Se desplegó como una especie de 100 pies. Con 1.000.000 de dientes, irregulares y afilados. Me llama hacia las fauces abiertas del Titán. No hay sonido en el espacio, pero puedo escuchar su llamado. Tiene hambre, y debo alimentarlo. Quiero alimentarlo. Arrojarme a él. Guardaré todo aquí, en esta terminal en el espacio vacío, al lado de mi Dios. Es mi voluntad que esto quede documentado. Voy a la esclusa de aire. Esta fue Heather Milton, la última miembro de la tripulación del Apolo 31, la primer persona en volverse inmortal.